Buenas tardes, mi nombre es Cabral Macarena, soy alumna de cuarto año del PEP del Instituto Superior de Formación Docente de Gobernador Virasoro. El tema que voy a explicar es sobre los ciclos biogeoquímicos. La palabra bio proviene del griego vida y geo del griego tierra y químicos. Un ciclo biogeoquímico es el movimiento de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, potasio, fósforo, azufre y otros elementos entre el medio ambiente y los seres vivos. Se da mediante dos procesos, producción y descomposición. En la biosfera existe una cantidad limitada de materia orgánica, por lo que su reciclaje es un punto clave para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Si los nutrientes se agotan, la vida termina. Los elementos químicos o moléculas que son necesarios para la vida de los organismos vivos se denominan nutrientes o nutrimentos. Los organismos vivos necesitan de 31 a 40 elementos para vivir y los tipos y la cantidad va a depender de cada especie. Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos pueden ser utilizados una y otra vez por otros organismos. Sin estos ciclos, la vida desaparecería, por eso son muy importantes. El agua, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el oxígeno y otros elementos recorren este ciclo conectando los componentes vivos y los no vivos de la Tierra. Existen diversos tipos de ciclos biogeoquímicos. Están los sedimentarios, que entran el fósforo y el azufre, donde los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre. Los gaseosos, que entra el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, donde los nutrientes circulan principalmente en la atmósfera y en los organismos vivos. Por último, tenemos el caso particular del agua o ciclo hidrológico, que es mixto, donde los nutrientes circulan en los océanos, atmósfera, tierra y organismos vivos. Este ciclo también distribuye el calor solar a la superficie del planeta. El ciclo del agua. Toda el agua que está en la Tierra forma la hidrósfera y se distribuye en tres grandes reservorios: continentes, océanos y la atmósfera. La luz es la energía que permite el paso del agua en sus diversas fases, tanto sólidas como líquidas, y en la fase de vapor. Y es la que le da origen también a las circulaciones atmosféricas que transportan el vapor de agua y que mueven las nubes. El ciclo de agua se define como el integrante de flujos de aguas, energías y algunas sustancias químicas, donde el agua atraviesa, pasa de la atmósfera a la Tierra y vuelve a la atmósfera y pasa por diferentes estados. Por ejemplo, de evaporación, que se da en el suelo, en los mares y en las lagunas. Disculpen. Evaporación que se da en los suelos, en los mares y en las lagunas, la condensación que forman las nubes, la precipitación, que es la lluvia, que al caer se acumula el agua en el suelo y en superficies donde contiene agua, y también la reevaporización. Después tenemos el ciclo del carbono, que el carbono es uno de los elementos más importantes de la naturaleza, que junto con el oxígeno forman el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. El carbono inicia su ciclo durante la fotosíntesis, donde los productores vegetales, acuáticos y terrestres absorben el dióxido de carbono que está en el aire o en el agua y lo transforman en componentes orgánicos. Los consumidores primarios son los que se alimentan de estos productores, utilizan y degradan los elementos de carbono que se encuentran en las materias orgánicas. Gran parte del dióxido de carbono se despide a través de la respiración y otra gran parte queda en los tejidos de los animales, que pasan a los carnívoros, que son los consumidores secundarios que se alimentan de los herbívoros. Es decir, el dióxido de carbono pasa por los animales colaborando con la formación de materia orgánica. En los organismos de respiración aeróbica aprovechan la glucosa y la degradan, es decir, una vez que está en su metabolismo, está utilizada y se forma el carbono, y este es despedido, liberado como dióxido de carbono y regresa a la atmósfera o al agua.
En niveles de superficies del planeta más profundos, el carbono contribuye con la colaboración de la formación de combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo. En el ciclo del carbono también está el oxígeno, que el oxígeno se encuentra en un 21% de la atmósfera, que es fundamental y utilizable para los organismos vivos. El ciclo del oxígeno se relaciona con el ciclo del carbono, ya que en el proceso de fotosíntesis que asimilan las plantas se libera el oxígeno hacia la atmósfera, lo que pasa al contrario con el dióxido de carbono, que se libera a través de la respiración, ¿sí? Pasa el efecto contrario. Después tenemos el ciclo del fósforo. El fósforo es el principal factor limitante para el crecimiento de los ecosistemas. Se encuentra en los ácidos nucleicos, como por ejemplo los huesos o las piezas dentarias. Su movimiento está relacionado con, su ciclo, está relacionado con los movimientos de los continentes y los océanos, y la mayor parte de reserva se encuentra en los depósitos de rocas marinas y en la corteza terrestre. La lluvia disuelve el fosfato que está en el suelo y este queda a disposición de las plantas. Las bacterias que se encuentran en los excrementos y en los cadáveres poseen fósforos. Estos son transformados en fosfatos que están disueltos en el suelo y son absorbidos por las raíces de las plantas. Después tenemos el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno, su mayor reserva está en la atmósfera. La atmósfera está compuesta por un 78% de nitrógeno. No obstante, no todos los seres vivos tienen acceso directo al nitrógeno, por eso es que dependen de los minerales que se encuentran en el suelo. Pero a pesar de existir tanto nitrógeno, la escasez que hay en los minerales del suelo contribuye a un factor limitante en el crecimiento de los vegetales. El proceso que circula el nitrógeno entre el mundo orgánico y físico se denomina ciclo del nitrógeno. Por último, tenemos el ciclo del azufre, que el azufre se encuentra en todos los organismos en pequeñas cantidades, principalmente en los aminoácidos, que son las sustancias que forman las proteínas. Es esencial tanto para animales como para vegetales, para que realicen algunas funciones. La mayor parte de reserva de azufre se encuentra en rocas sedimentarias y en las aguas de mares. El azufre pasa del mar a la atmósfera a través de los vientos. La mayor parte de azufre que llega a la atmósfera, es a través de erupciones volcánicas, de industrias y de vehículos. Cuando el azufre llega a la atmósfera, este es devuelto a la Tierra a través de la lluvia y lo hace en forma de sulfatos y sulfitos. Cuando llega al suelo, este es absorbido por las plantas a través de sus raíces como sulfatos solubles. La lluvia, al combinarse, estando en combinación con el vapor de agua, forma el ácido sulfúrico. Gran parte del azufre que se encuentra en los organismos vivos que están en el suelo quedan en el suelo cuando estos mueren, ya que se produce la descomposición de la materia orgánica, y ahí se produce el ácido sulfurídrico, ¿sí? Que al despedir tan mal olor, permite el regreso del azufre a la atmósfera. Bien, estos son los ciclos biogeoquímicos. Muchas gracias.